historietas, caricaturas, cómicos, ¿no? Es amplio las distintas formas de humor en la televisión, en las películas, qué tanta relación tiene, hasta qué punto se nutren unos de otros, o no sé qué puedes tú decir de eso. Mira, es que ha sido uno nutre a otro, el otro toma de uno y el uno de otro, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Es que las historietas nacen desde 1860, como para 1900 ya había muchas historietas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en México pues ya comenzaba también. Entonces, y el cine también, entonces van de la mano, ¿no? Casi. Tal vez uno antes que otro, poco antes, pero ahí van de la mano. Pero fue primero las historietas, lo impreso. No lo sé, porque creo que ya había cine en 1860, ¿no? 70, por ahí así, entonces. Pero bueno, ahí van, exactamente, por las mismas fechas. Ok, ¿y qué sería un cómico y un humorista? ¿Es lo mismo? Es que depende, porque el cómico sí es una rama en especial, y el humorista es algo que abarca, es como una generalidad, ¿no? Entonces, el humorista es alguien que practica el humorismo, y el humorismo pues es algo general, es el humor, y el humor tiene muchas ramas, ¿no? Una de esas ramas son los cómicos. Del humor, o sea, el humor es el principal, ¿no? Del núcleo, de donde nacen, pues ramas, o sea, ramas, varias ramas. Los cómicos, los contadores de chistes, los comediantes, los dibujantes de humor, los que hacemos chistes, los que hacen historieta humorística, etcétera, ¿no? Ok, ahorita se me viene a la mente Cantinflas, ¿no? Que creo que antes hubo un personaje de historieta. ¿Era un personaje o qué cosa? Era una tira cómica, era Jesús Acosta, y el personaje se llamaba Chupamirto. Entonces, Chupamirto era pues Cantinflas totalmente. De ahí Cantinflas copia su vestimenta, y no lo digo yo, eso ya es sabido. Copia la vestimenta y muchas cosas, todo el personaje, aunque la forma de hablar y todo dicen que de un bolero que él le pagaba para que hablara delante de él, ¿no? Iba en ciertas horas y él oía hablar al bolero y todo, y esa forma de ser de Cantinflas era de alguien real, de la vida real. No. Pero sí, o sea, su personaje, el acento, o así la manera de hablar, dice muchas cosas ajá, y termina no sí, comunicando nada. Sí, lo sacaba de un bolero que le pagaba para escucharlo hablar, pues hablaba delante de él y todo, y él aprendió copió, vamos a decirlo, lo tomó de ahí. El otro era humor involuntario, ¿no? O sea, claro, él era así. Así era, y Cantinflas le vio el negocio. Sí, claro, dice, pues vamos a sacar mi personaje así. Entonces, Cantinflas toma todo el personaje, la forma de vestir y todo de Chupamirto, de Jesús Acosta. ¿Dónde salía? ¿Era una historieta especial? Era una historieta que me parece que aparecía en el periódico. No recuerdo, no sé exactamente qué periódico. Sí he leído por ahí qué periódico era, pero era una tira cómica de unos cuantos cuadros que aparecía en blanco, hasta me parece que en blanco y negro, ¿no? Esa es la cosa. Ok. Y Tintán. Tintán, como La Marca del Zorrillo y por ahí otra película, la sacó de historietas. Entonces, que habíamos hablado antes de eso, de unas historietas. ¿Pero la sacó él o él simplemente lo...? No, debe de haber sido tanto el director, Martínez Solares, como... No, director. Ajá. Y los argumentistas. Okay. Porque entonces, pues él... Sí, porque él no escribía sus propias películas, sus propios argumentos, él nomás
Él actuaba genialmente, ¿no? O sea, el mejor cómico de México, ¿no? Que ha habido y que habrá, yo creo. Entonces, pero el humor, te digo, va entrelazado con los cómicos de México, Clavillazo, Resortes, Tintán, pues etcétera, Piporro. Así siento que los más relevantes han sido Tintán en primer lugar, en segundo lugar irían Resortes y Clavillazo, y por ahí anda Piporro por la originalidad, ¿no? Piporro y Mauricio Garcés, pero Mauricio Garcés más que cómico es comediante, era comediante. O sea, sí, a mí Piporro se me hace muy bueno, de hecho en algunas ocasiones hasta cercano a Tintán, así como equiparable así en la manera de improvisar, así muy bueno, ¿no? Muy sí. Pero tal vez no tan reconocido, sí muy famoso, pero tal vez, no sé, alguna cosa faltó, pero me parece que era muy bueno, ¿no? En lo que hacía Piporro es que en un principio o en el momento en que estaban tal vez no se daba cuenta ni él ni la gente, ¿no? Pero ahora ya el paso del tiempo, que ya falleció, pues uno puede analizar y ver, ¿no? Lo que era, y era, pues yo digo que un genio, ¿no? Que si era menos que Tintán, bueno, no llegó a tener la altura de Tintán, pero creo que era muy original, porque era la parodia del norteño en México, ¿no? Ya de repente no sabes si él de verdad era así, o sea, sí, obviamente era norteño, él no estaba parodiando un norteño, él era norteño, ¿no? Él era norteño no sé, creo que fue de Nuevo León, locutor, algo así, ¿no? No sé. Locutor, sí. Y él salía con Pedro Infante. Según he leído algunas cosas, que salió que él era como su asistente de Pedro Infante o algo así. Y Pedro Infante en el radio gritaba: ándale Piporro, córrele Piporro. Entonces, y de ahí sí, no sé de dónde vendría el seudónimo, el nombre artístico de Piporro, ¿no? Pero era básicamente de sus comienzos. No sé si exactamente salió con Pedro Infante, de ayudándole a Pedro Infante, pero sí era en sus principios, pues, sí estuvo con Pedro Infante, ¿no? Okay. Yo no sabía eso. Sí, me parece que ahí viene Martín Corona, sale Piporro y luego le hace como que está como ya viejillo, ¿no? Canoso y todo eso, pero sale con Martín Corona, y ahí viene Martín Corona con Pedro Infante. Pedro Infante, pues es difícil etiquetarlo como humorista, pero también muchas de sus actuaciones son como eso, ¿no? Como de mucho humor. Era un gran comediante, Pedro Infante. O sea, Pedro Infante era un actor nato, ¿no? Nato. O sea, él no estudió, creo, me parece, no estudió actuación, no estudió nada. Y él era así, o sea, y él tanto hacía llorar y hacía cosas muy dramáticas, como en Nosotros los Pobres, por ejemplo, o La Oveja Negra, o No desearás la mujer de tu hijo, como hacía comedia y buenísima en ATM, sí, ATM con Luis Aguilar, y la continuación que te ha dado esa mujer, ¿no? Geniales, o sea, yo digo que es algo genial. Ahí. No le piden nada a nadie, pero eso es ser comediante, no cómico. Cómico es otra cosa, parecido, pero no es exactamente. Un cómico es alguien que crea un personaje de su persona o de forma de vestir, de hablar, como Cantinflas, por ejemplo, ¿no? O Clavillazo. Clavillazo es un buen ejemplo. Entonces se vestía así, con un sacote, su tricornio, ¿no? Y su forma de hablar, ¿no? De no más y cosas de esas, no me hagan eso y cosas así. Entonces él sí creó un personaje, eso es ser cómico. Pero Pedro Infante fue un buen comediante, ¿no? Cuando se requería hacerlo,
era pues, muy bueno, ¿no? O sea, que él y Luis Aguilar creo que han sido de las parejas del cine nacional en México, de la época de oro, creo que han sido de las mejores parejas como comediantes, haciendo reír y haciendo pues payasadas y cosas, situaciones chuscas y todo eso, creo que no les iguala a nadie, está difícil, ¿no? Aunque no es exactamente la línea como de Tintán. Uh-huh. Tintán ese sí es un cómico, uh-huh. Pero ellos practicaban el género de comedia, ¿no? En cuanto al cine mexicano, tú y yo como que un poquito de pronto diferimos, porque yo siempre he dicho que el cine mexicano estaba como mal hecho, pero a final de cuentas de culto, ¿no? A mí me parece que en eso se parece un poco a la historieta, ¿no? Que estaba como hecha, no sé si decir al aventón, así, no muy cuidada, pero a final de cuentas pues termina siendo de culto, ¿no? Y mucho del cine, películas clásicas del cine de oro o de plata, todo eso, son como que incluso las actuaciones son malísimas, son como fársicas, o no sé cómo decirle, porque no son creíbles, no es una actuación muy realista, pero no por eso son malas, simplemente, pues no sé si ese era el objetivo o simplemente eran como de bajo presupuesto o cine B, así como que, no lo sé, o sea, eso ha sido mi opinión y la tuya como que es un poco distinto, ¿no? Sí, era el cine, no todo, era en su mayor, no sé si su gran mayoría, pero sí hubo mucho cine mexicano hecho al aventón, y sí, sin presupuesto, pero igual que las historietas, muchas hechas al aventón. Pero aún así tenían un saborcito así que sí, muy o bueno, sea, ¿no? O sea, el hecho de que sean así no quiere decir que no sean divertidas, que no sean entretenidas, que no tengan un buen argumento, tanto las películas como las historietas, ni nada de eso. O sea, puede tener un buen argumento y no nada más muy buen argumento. Entonces, digamos que lo que decíamos, la retroalimentación entre cine y historieta, y van de la mano, han ido de la mano, ¿no? Y en México prácticamente se acabó el cine y posteriormente la historieta, ¿no? Lo que le dio la puntilla fue el cine de ficheras. O sea, está hecho con las patas, mujeres, o sea, nadie dice que no haya sexo, nadie dice que no haya relajo, nadie dice que no haya chistes, nadie dice que no. Era de mal gusto, ¿no? Era de mal gusto y mal hecho. Pero yo creo que aún esas se han venido revalorando y a lo mejor van a llegar en su momento tal vez. O sea, no todas, ¿no? Porque sí hay algunas que son así excesivamente vulgares. No. Feas, pero... Definitivamente no, por las malas actuaciones, por la mala producción, la mala dirección, el hecho de que haya mujeres voluptuosas, guapas, atractivas, pues está bien. El problema es que eran malas actrices, eran actuaciones muy corrientes, o sea, y se salvan 2 o 3 de la época de las ficheras, las demás no. Pero si te fijas, esos argumentos tan vulgares así, ahora en la actualidad se han replicado y las han convertido como si eso, la vulgaridad, las groserías, fuese algo novedoso. Y hay una película por ahí donde participan unos actores muy populares, que haz de cuenta que es eso, es la vulgaridad y cosas así. ¿Por qué no lo dices? No tiene nada de malo. Es que bueno, yo honestamente no la he visto, pero por lo que he escuchado, es como que pura... Lo que pasa que yo no las veo porque la crítica, tanto de los medios impresos y de la televisión y de los programas de espectáculos y todo, creo que va muy sesgado, o sea, va muy sesgada, y siempre dicen, está muy bien, el nuevo cine mexicano, no, es que el nuevo cine mexicano es que ya fuera una industria otra vez, y se estuvieran produciendo X cantidad de películas al año, pero no es cierto, es una película, otra por acá, otra por allá, y no es así. Es un cine hecho en México, pero nada más, pero no es el nuevo cine mexicano para nada, ¿no? La cuestión es malos actores,
No, bueno, es que es ahí bajo donde te digo que diferimos porque, pues para más las actuaciones también las películas viejitas estaban bastante malas las actuaciones. No todas. Pero el resultado era bueno, ¿no? Era divertido y sobre todo en aquel entonces pues era la gran cosa, ¿no? Es que en aquel entonces, por muy mala que fuera la película, estaba mucho mejor argumentada, mucho mejor actuada, mucho mejor producida pero tú ya dices bajo películas. La óptica de que todo lo de antes fue mejor que lo de ahora, ¿no? O sea, todo el tiempo pasado fue mejor, no. A ver, todo lo de antes era mejor. Hay una película, pero es del año 2000, ya tiene 20 años que salió, que es La Ley de Herodes. La Ley de Herodes me parece muy fregona, o sea, muy buena película y con un tema que no ha pasado de moda. Yo he dicho, he comparado la película La Ley de Herodes de Luis Estrada, ¿no? Luis Estrada. Con una historieta de Ríos, una historieta política, porque tiene todo el personaje, un personaje logrado, perfectamente hecho, delineado. Pues bueno, todas las películas lo tienen, ¿no? Pero bueno, en este caso esta película tiene la trama, la historia que se aplica perfectamente a la realidad de México. Se ha aplicado durante años, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Todo eso que se lo aplicaban al PRI, pero ya no nomás es al PRI, al PAN, al PRD y a Morena, desgraciadamente a Morena. Entonces, la Ley de Herodes, a pesar de que tiene 20 años, sigue teniendo vigencia como si lo hubieran hecho hoy o ayer. Entonces, lo que está pasando en México es perfectamente aplicable a la película, o la película se aplica a la situación en México. Es cierto, o sea, yo no estoy criticando al gobierno ni nada, estoy diciendo nada más la situación, y la situación es así. Uno ve La Ley de Herodes y sigue uno viendo o sea, La Ley de Herodes fue cuando entró Vicente Fox y López Obrador a gobernar la Ciudad de México. Que por cierto, bueno, pero solo como un paréntesis, mucha gente dice que el actual presidente es el que sacó al PRIAN de la... Bueno, así de la presidencia. Ahora dicen al PRIAN, ¿no? De la presidencia, pero el que sacó al PRI de la presidencia después de 70 y tantos años fue Fox, ¿no? 71 años. Y también entró con una... Fue Vicente Fox. Fue así como que una cosa, un boom, ¿no? Así, sí. Fox, así, dices, wow. Fox pasa a la historia no por ser un gran presidente ni nada. Fox pasa a la historia porque él le gana, o lo que haya sido, quita al PRI, le gana al PRI, él llega a la presidencia y comienza a desgobernar, ¿no? Pero empieza, o sea, ya no era el PRI. Eso fue histórico. Y nadie se lo puede quitar a Vicente Fox. Y mucha gente cree que el PRI y el PAN son lo mismo. No, o sea, lo digo porque tú mencionabas la Ley de Herodes, y si uno ve bien la Ley de Herodes, ahí digamos que el malo es el PRI y el bueno es el PAN. No es de izquierda, yo diría, no es de izquierda, porque muchos se van con la idea de que está hablando de la izquierda como buenos y el PRI como malo. No es cierto, si tú lo analizas, incluso si ves las otras películas de este mismo director, se entiende que es el PAN, el héroe, ¿no?, de la película, la verdadera oposición. Es que el que siempre ha gobernado y el que siempre está detrás es el PRI, ¿no? Vamos a decirlo así. Aunque ahorita en México no sea el caso, pero bueno, o siempre fue. El PRI era el del teje-maneje. Y siempre la eterna oposición fue el PAN. ¿Y en este momento vuelve a ser así? En este momento también la oposición es el PAN. Entonces, la cuestión es que si lo enfoca así Luis Estrada, es porque así era. Porque así era, sí, o sea... Porque así era, entonces... Cronológicamente así fue, sí, el tiempo en que ubica su historia. Y tiene todo el sabor de los años 70, cuando más bien estaba la historieta de Ríos, los supermachos y los agachados, ¿no? Que no es exactamente que lo hayan sacado ellos en algún número,
o lo haya sacado Ríos en algún número, pero es así una historia, parece una historieta de Ríos. Es muy buena esa película. La cuestión es que de 20 años para acá, y no quiero pecar de exagerado y muchos van a decir, no, no es cierto, no. La mejor película ha sido, o entre las mejores películas que ha habido, La Ley de Herodes. Definitivamente, La Ley de Herodes, sexenio, o sea, era lo que iba a decir, en el sexenio de Fox se aplicó, en el sexenio de Calderón se aplicó, y en el sexenio después de Calderón es Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto. En el sexenio de Peña Nieto se aplicó, y desgraciadamente en este sexenio, ahorita estamos a 30 de julio del año 2020. Desgraciadamente la película la Ley de Herodes se sigue aplicando en este gobierno que tenemos ahorita. Es lo que está pasando, definitivamente. Eso es lo terrible y lo que no me gusta, pero es así. O sea, no quisiera admitirlo por muchos motivos, pero es así. O sea, es ahorita, mucha gente va a decir que no es cierto, que estoy mal. Es una crisis económica disfrazada de pandemia. Desgraciadamente es así. Sí, porque de hecho la crisis, y ahí están los periódicos, están... La cortina de humo es el coronavirus. Uno puede regresar, ver programas de política o de economía de antes de que empezara la pandemia aquí en México, y estaba una crisis terrible, ¿no? Sí. Estaba decreciendo la economía, ¿no? Entonces... Es que en México hay dos tipos o sea, yo no soy un experto economista, ni un experto analista. Bueno, puedo hacer mi análisis, pero no soy un gran experto en esto, un politólogo así, no. Pero soy caricaturista desde hace muchos años. Ya lo había dicho que en octubre que viene, octubre de 2020, cumplo 43 años de caricaturista. Y he hecho todo tipo de humor, no nomás político, ni no nomás chistes. También he hecho chistes políticos, que son los cartones políticos, caricaturista político. Llevo mucho tiempo y poco a poco en forma autodidacta, si tú quieres, he aprendido a sacar de aquí, de allá, de acá, desmenuzar de aquí, sacar de allá la situación política, lo que es la izquierda, lo que es la derecha, lo que sucede con los gobiernos en México, etcétera, ¿no? Y también a nivel internacional, pero en este caso estamos hablando en concreto de México. Entonces, la cuestión es que uno tiene que saber decir, hacer, y como monero, como ha sido mi oficio crítica, señalar. Entonces, pues te puedo decir con toda certeza y seguridad que la Ley de Herodes se aplica ahorita en este gobierno. Bueno, y solo para terminar la idea de antes, que el coronavirus no es el culpable de la crisis, ¿no? Obviamente sí la viene a agravar, pero ya estaba un franco declive, ¿no? Así era lo que iba a decir, que en México hay dos tipos de crisis. Es por eso que me desvié, que van a decir que no es cierto. La crisis nacional, que viene desde hace muchos años, es la crisis mexicana, la crisis de aquí, y que en lugar de mejorar ha ido empeorando. Y hay una crisis internacional. Son dos crisis. Y se aprovecha el gobierno, y todavía se sigue aprovechando ahorita, para decir, es que la crisis no es de aquí, la crisis viene de fuera. No es cierto. Hay crisis mexicana, hay crisis en México desde hace muchos años, y hay crisis internacional, y se nos juntan las dos. Pero el coronavirus les ha llegado al gobierno, te digo, no lo estoy criticando. Yo voté por López Obrador, yo estoy de acuerdo con Tú siempre has sido de izquierda, yo te conozco. Sí, y con López Obrador desde el año 96, desde el 95. No solo izquierdista, obradorista. Sí, he sido partidario de López Obrador desde que López Obrador surgió como
y peleó con Amalia García la presidencia del PRD, que era el partido en ese momento de izquierda, de lucha, etcétera, ¿no? Entonces, te hablo del año 96, 97. Entonces yo ya era, todos los que están viendo, la mayoría, no todos, toda la gente han sido gente que sigue a López Obrador, tal vez desde que estaba en la Ciudad de México, gobernando. No, yo a López Obrador lo sigo desde muchos años antes. Y soy partidario, quiero aclarar, de López Obrador. ¿Todavía eres? Todavía soy, y simpatizo, y estoy con él. Pero eso no quiere decir que no pueda haber los errores que la mayoría de las veces no son del presidente, es de la gente que está con el presidente. Y el presidente, no sé si se dé abasto para poder corregir a aquel, esto, aquello. Es difícil. Entonces yo estoy todavía con López Obrador, pero soy crítico y lo tengo que criticar de muchas cosas. Y desgraciadamente la situación, el argumento, todo lo que está dentro de la película de La Ley de Herodes se aplica al gobierno, se ha aplicado a los gobiernos desde que salió la película, desde el año 2000, se ha ido aplicando el de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto, a tres sexenios, y a ese también. O sea, es bueno eso que dices de que a pesar de que tú seas, digamos que una persona que ha estado del lado del presidente, del que ahora es presidente, sí, pero no por eso le vas a estar aplaudiendo todo lo que hace, ¿no? O sea, no por eso apagas tu sentido crítico, pues claro. Si estás viendo que algo no está bien, no vas a defenderlo como, claro, o sea, como si estuviera bien, ¿no? Sí. Y lo que han hecho muchos, incluso gente que se supone que es profesional de la caricatura, o no sé, se han enamorado del personaje, ¿no? Y lo defienden, aunque a veces no es defendible lo que hagan, ¿no? Y eso, no se trata de eso, ¿no? En este caso, que les ha caído como anillo al dedo, creo que él dijo algo así. Esta pandemia, este virus, el coronavirus, les ha caído como anillo al dedo, porque le echan la culpa de todo. Si hay crisis, si se cayó la economía, si está esto, si hay desempleo, es que es el coronavirus, no, es que es el coronavirus. Calderón y el coronavirus. Sí, Calderón y el coronavirus, no sé qué virus sea peor, ¿no? Si el virus convertido en hombre, que es Calderón, que lo han convertido a Calderón, o el virus que viene de China, ¿no? Entonces, la cuestión está que se aprovechan para echarle la culpa al coronavirus. No es cierto. La crisis ya estaba desde antes y estaba empeorando. Entonces, pues el virus o lo que está pasando, pues lo ha empeorado, ¿no? Lo ha empeorado. Pero ya existe, o sea, no. Ojo, lo que está pasando en México, en parte, sí es la pandemia, lógico. Pero la mayor parte es ya la crisis nacional como internacional. Sí, entonces ya nos desviamos mucho. Sí. Estábamos hablando de los cómicos. Así pero bueno, es que en este caso, no sé, el actor en la Ley de Herodes, ¿cómo se llama el actor? Damián Alcázar. Damián Alcázar. No sé si él puede llamarse ahí comediante. Creo que no es comediante, no es comedia. No, es comedia, es drama, francamente, no sé. No ¿Tú podrías decir que la historia de México sí se parece a sus historietas? Así, bueno, a ciertas historietas sí. La historia de México es una tragicomedia. Tú siempre hablas de la familia Burrón, y la familia Burrón habla mucho sí es un retrato, ¿no? Así en cierta forma de cierto sector de la sociedad. Sí es cierto que la familia Burrón es un retrato o una parodia de lo que sucede en México. Yo diría que no es exactamente, ¿no? Pero vamos, sí es lo más parecido, o sea,
La familia Burrón pues sí es como una crítica a la sociedad o una parodia a la sociedad mexicana. Entonces, pues sí, pero lo que estábamos viendo era lo de los cómicos o la relación de la historieta con los cómicos de México. Pues un gran cómico fue Fox, un cómico involuntario. Fox, Calderón no. Calderón fue más patético, más siniestro tal vez. Y Peña Nieto también. Peña Nieto muy serio, pero cometía sus errores, sus metidas de pata. Bueno, mira, pero yo te diré, cómico así, hablando y diciendo, pues creo que no le ganan a Vicente Fox. O sea, la idea aquí no era de hablar de política ni meternos en ese tema, pero yo a Calderón lo veo bastante inteligente, difícil de equipararlo con la mayoría de los últimos presidentes que ha habido. Ahora, Peña Nieto lo ridiculizaron, pero parece que las cosas no fueron tan desfavorables o sus resultados. Con Peña Nieto estábamos creciendo al 2%, o 2,5%, al 2%, vamos a decirlo, para ser más general, ¿no? Al 2%. Fox sí fue como cómico, ¿no? Como esas. Totalmente. Desde el principio, y eso fue su forma uno de los factores que a la notas, gente le gustó, sí, exacto, o sea que eso fue como una novedad, ¿no? De que un tipo con sus botas y hablando cosas chistosas o groserías, así, sí. A la gente se le hizo como algo atípico, ¿no? Y entonces vamos a votar por el raro, ¿no? Sí. Dice cosas raras, actúa extraño. Actúa como muy macho, como que yo no me rajo y voy a sacar a México adelante y voy a hacer esto. Y luego resulta que Marta según lo dominaba. Y a López Obrador, pues también está resultando un poco cómico, pero yo siento que a partir de